Querido Señor, en esta hora pedimos que tú dirijas nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar tu voz y solamente tu voz. En el nombre de Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay un mandato en el cual la palabra de Dios dice que hay que escudriñar las escrituras. Hoy día el enemigo está tratando de que no se escudriñen las escrituras, que no se hable de las escrituras, que no se crea en las escrituras y que rechacemos ¿qué? La escritura. Por eso él dice que tenemos que escudriñar. Hay una pregunta que surge en muchas personas de cómo escudriñar las escrituras. Cómo nosotros podemos estudiar las escrituras para poder entender lo que nuestro Creador, nuestro Adonai, nuestro Padre, desea mostrarnos a cada uno de nosotros. Y si yo preguntase en esta hora cómo debemos de escudriñar las escrituras, pues tendríamos diferentes conceptos, diferentes nociones de cómo hacerlo. Pero vamos a ver un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice y que muchos de nosotros a veces repetimos y a veces muchos entienden una cosa o entienden otra cosa. Y esa palabra es la palabra amén. ¿Qué significa amén? A ver, ¿qué entienden ustedes por amén? Porque nosotros decimos al final de toda oración, amén. Hay mucha gente que en medio de un estudio dice amén. ¿Y por qué? ¿Qué significa la palabra amén? O lo decimos nomás por tradición. No, o sea, amén es como darle gloria a Dios, como algo que... Es más, yo la conocía la palabra bien. Es afirmación, ¿Es una afirmación? también es una conclusión. Ok, una conclusión. Miren, vamos a ver que la palabra amén, en la palabra de Dios, en la Biblia, se menciona 70 ocasiones en el Evangelio. Para que nosotros entendamos la palabra amén y cómo nosotros podemos escudriñar las escrituras y que la escritura misma dé testimonio, porque dice que la escritura da testimonio ¿de quién? De nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías. Y para que nosotros entendamos quién es el Hijo de Dios, entonces tenemos que escudriñar las escrituras. La palabra amén es una palabra que tiene origen en la Biblia y viene del hebreo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 22, dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos ¿qué cosa? Lo que sabemos, porque la salvación viene de que de los judíos. O sea, este versículo nos está diciendo que nosotros tenemos que tener un entendimiento de lo que el Señor desea decirnos a cada uno de nosotros, y por eso el mandato que Dios nos da es, dice, escudriñar ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Nosotros entendemos lo que creemos o solamente creemos por tradición? Mucha gente dice, yo voy a la iglesia porque mi papá me enseñó o mi mamá me llevó desde chiquito. Y yo voy a la iglesia porque pues es lo que me han enseñado. O hay una personas dicen, yo nací en esta religión, yo estoy en esta religión y me voy a morir en esta religión. Pero realmente entienden por qué están en el lugar donde están y por qué no han salido a otros lugares o por qué no han tratado de escudriñar o aprender y conocer el entendimiento que Dios desea darnos a nosotros. El diablo quiere que nosotros no entendamos nada. Lo que estábamos hablando, que el cuerno pequeño, que es el papado, por 1260 años, dice la profecía que encadenaba la Biblia para que nadie la leyera. Y de ahí surgió Martín Lutero, John Wycliffe y muchos de los
protestantes, líderes protestantes, que se levantaron. ¿Por qué? Porque empezaron a estudiar la palabra de Y Dios. dentro de la iglesia de ellos. Y dentro mismo de la iglesia de ellos. Era un monje. Martín Lutero era un monje. Y él vio la Biblia, dice que empezó a estudiarla y ahí empezó y les clavó las 95 tesis en Wickham, pero en Francia, ahí lo llevaron sí. se presentó con los meros. Y pero fíjese que ese punto que está tocando es bien importante. Precisamente, a veces la gente, como usted dijo, mis padres me llevaron, yo iba a la iglesia católica y yo seguía esa tradición sin saber, en verdad, el significado de las cosas. Entonces, yo pienso que por esa es la razón de que la gente, una de que hay un problema, ya ves que el enemigo no quiere que nosotros busquemos en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando mucha gente está leyendo la Biblia y le da sueño? Se duerme. Y cómo es el enemigo tan astuto que o sea, no permite que uno, y luego te llegan pensamientos de cosas. Estás estudiando, tengo que hacer aquello. Y en verdad es para distraer a uno de eso. Porque el objetivo del enemigo es que no tengamos el entendimiento. Así es. Y ese es el problema, que clarito está que la gente muy difícil se concentra o quiere estudiar la Biblia. No hay mucha gente que quiere estudiar la Biblia. Así es. Mire lo que la palabra amén significa. La palabra amén significa seguro, fidelidad, verdaderamente, amén, así sea, verdad. La propia palabra amén significa así es, verdad, seguridad, fidelidad. Pero fíjense que ahí dice que viene de una raíz. Si nosotros vemos que la palabra amén en la concordancia Strong es el número H543, pero cuando al ver el significado dice que viene de la raíz H539. Tengan eso en mente porque lo vamos a ver. Porque nosotros cuando vemos una palabra no solamente es ver el significado de la palabra, sino que cuál es la raíz para que nosotros podamos entenderla más profundamente y entender el amor y la misericordia de nuestro Dios. ¿Sí quedó claro ese punto? La H539 es una palabra que se llama amán. ¿Ok? Amán significa firme, fiel, confiar, verdadero o cierto. Por lo tanto, seguridad, creer, criar, establecer, fallar, ser fiel, confiable, verificado. O sea, cuando nosotros decimos amén, no solamente es decir así sea, sino que es una confianza plena en la verdad, teniendo la fe y la certeza del que se está hablando o de lo que estamos afirmando. Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos un texto y se dice amén, estamos diciendo yo confío plenamente en la palabra que se está ¿qué? Hablando. Puede ser mal usada. Puede ser mal usada también. Hoy estaba oyendo una predicación de unos negritos y dice, yo andaba de borracho por allá y todos, amén. Eso no es para decirse, pero ellos usan el amén para todo. Y nosotros no tenemos que estar seguros de que estamos asegurando que lo que leyó estaba bien y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo le van a decir que amén a una persona que está hablando? Y si por ejemplo, se me vino a la mente, si por ejemplo él está dando su testimonio así, dice, pero ahora ya cambié, no se puede decir. No, pues sí. El amén es al último, no es cuando está lo malo. Mucha gente le gusta jactarse de que yo maté a 4 y luego yo maté a 40 y todos amén. Y- Pero el Señor me salvó. Y- Pues ya para qué. Está gloriando de todo lo malo que No, hizo. incluso yo he estado en iglesias donde el predicador está diciendo el enemigo quiere destruirnos a todos y de repente ahí sí. escucha unos amén. Ajá, no, sí, cierto. Sí, Ajá, o sea, ¿qué es lo que cuando nosotros decimos amén no solamente confiamos, sino que afirmamos, confiamos y creemos verdaderamente que es cierto? Ahí está establecer también. Establecer.
Ahora fíjese ahí, dice Isaías 30:21. ¿Qué dice Isaías 30:21? Como un ejemplo que nos da a nosotros para entenderlo más. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos está hablando aquí, que en el oído aquí como diciendo, escucha. Dice, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos amén? Que viene de la raíz amán, que nosotros estamos seguros de lo que creemos y a dónde vamos y a dónde llegaremos y en quién creemos. O sea, ahora cuando nosotros digamos amén, es como decir, estoy seguro de que el Señor me está hablando a través de su palabra. ¿Me están siguiendo? O sea, no es solamente decir amén por amén. Entonces, que nosotros cuando decimos amén, estamos diciendo, así es, y yo creo lo que el Señor me está diciendo, lo que está hablando. Tengo seguridad de que Él habla, de que Él tiene poder, de que Él es la verdad. Y esa palabra viene al final de la Biblia. Así es. Al final de Apocalipsis, si ustedes leen al final, ¿qué dice Juan? Sí, ven, amén. Ven, Ahora, breve. para allá vamos. Pero fíjese que aquí en esta palabra de amán, que es la raíz de amén, también tiene una raíz que es el H541. Quiere decir que es la verdad y es la palabra emet. La palabra emet quiere decir estabilidad. O sea, cuando usted está diciendo amén, no solamente está diciendo así es, confío plenamente, pero tengo estabilidad, firmeza, fe en que lo que se está diciendo es cierto y es verdad. Fíjense, de una palabrita. El que está predicando, cuando oye el amén, dice, oh, me están entendiendo, están recibiendo. Pero mucha gente nomás dice amén porque sí, no está poniendo atención, nomás dice amén y todo es un amén, amén, amén. Ajá. No están enfocados en... O muchos pastores a veces quieren decir que digan un amén. O sea, quiere decir que no están entendiendo, que no están bien Si quieren seguros. el versículo, digan amén. Eso, No, eso o sea, ni no están siquiera bien la seguros lista. porque para decir un amén hay que Yo estar creía en seguro de eso. lo que están predicando. A mí me tocó estar en una iglesia de morenitos y los morenitos decían, siga predicando la palabra, siga diciendo, siga declarando, amén, amén, amén. Y es una cosa porque estaban afirmando que lo que estaban diciendo el predicador era verdad, era cierto, y lo estaban escuchando no del predicador, sino lo estaban escuchando de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos amén, no es solamente así se ha hecho, sino que tenemos que tener en nuestra mente que confiamos, tenemos la fe, la certeza de lo que Dios dice es cierto y es verdadero. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia, porque Dios es fiel, porque Dios es justo. ¿Me están siguiendo? Ahora, fíjense lo que la palabra de Dios dice de la verdad. La verdad significa estabilidad, certeza, verdad, confiabilidad, asegurado, establecimiento fiel, correcto. En pocas palabras está diciendo es tener la fe, estar bien afianzado en lo que nosotros creemos. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Quiere quitar ¿qué? La fidelidad, quiere quitar la fe, quiere quitar la palabra de Dios para que nosotros no estemos ¿qué? En lo verdadero. Mire lo que dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. Muchas veces nosotros mencionamos solamente la última parte del texto, pero dice el que permanece en mi palabra. ¿Qué quiere decir permanecer? Tener la certeza, la seguridad, la fe que la palabra de Dios es ¿qué? Fiel y verdadera. Por eso cuando se dice amén,
estamos afirmando de que el Señor dice la verdad y que confiamos plenamente en su palabra. Amén. Amén. Ahora, fíjense que la palabra verdad también viene otra raíz que nos amplía el significado de la palabra amén. ¿Se acuerdan? La palabra amén viene de la raíz que amán. Y la palabra amán viene de qué? De la verdad. Entonces, que es el emet. Ahora fíjense que el emet, la palabra emet, que es verdad, proviene de la palabra emuná. ¿Se acuerdan de esa palabra? La estudiamos que hace como 3 semanas, ¿no? O 4. La palabra emuná significa ¿qué? Fe. Es emuná, que es el H539, y esto significa, fíjense en lo azul, en las letras azules, seguridad, fidelidad moral, fe, puesto, estabilidad, firme, verdaderamente, verdad, en verdad. De confianza, también confiabilidad, fe, verdad. Fíjense lo que la palabra amén significa. Si nosotros pusiéramos todo lo que significa la palabra amén y su raíz, ¿qué diríamos acerca de la palabra amén? Tuviéramos cuidado. Pero ¿cómo lo definirían? Una expresión de estar convencido. Con seguridad, ¿Seguridad? seguros de lo que estamos diciendo amén. Pues lo que la Porque palabra eso dice, hace. ¿no? Que así sea. Así sea, pero va más allá todavía de así sea. Tener fe, la confianza en la verdad, la confianza en la palabra de Dios y confiar plenamente de que Dios cumple toda su palabra. Fíjense que ahí, por ejemplo, lo que nos ayuda a entender es de que si conocemos a nuestro Dios, en verdad podemos ver, si estudiamos a profundidad, podemos confiar en Dios. Porque mucha gente no confía y dice, esto a lo mejor no es cierto. Esto, o sea, duda. Y aquí confiar es conocer, porque Dios no cambia. Y conocer a profundidad, entender la raíz de los problemas o la raíz del conocimiento de la palabra. Así es. Ahora, ¿Cómo sí. nada más amén es un predicador gritando? Pero no es que está convenciendo. Es solo que la adrenalina que trae él la transmite. Es Pero tal vez la verdad emocionalismo. no, es emoción nomás. La gente dice todo porque él está y todos amén y siguen. Pero yo estoy viendo que también te envuelves en el amén, no nomás es la otra persona. No nomás le estás diciendo a él, es como aplaudirle a alguien. El amén se ha usado mucho como un aplauso. No y se está mal porque una persona que acaba de cantar le dicen amén, Están gloriando a la están persona. gloriando a la persona. Entre más aménes, yo he oído muchos cantantes, yo canté con mucha gente y decían, no, ustedes no le dijeron ni amén. O sea, miden el aplauso, el amén, lo consideran aplauso. Porque no se ha entendido completamente lo que significa amén. Por eso, cuando conocemos lo que significa el amén, entonces, cuando lo expresamos conociendo y entendiendo. Por eso dice, a mí me adoran los que conocen, los que me conocen, los que conocen. Entonces, cuando decimos amén, dice, estamos confirmando que lo que estamos escuchando o leyendo en la Escritura, lo estamos ¿qué? Aceptando como un principio de vida y lo hacemos parte de nuestra existencia. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? Cómo da una palabra, nos lleva a su raíz y nos dice, es confiar plenamente en lo que está el Señor hablándonos, pero poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Porque si nosotros no ponemos en práctica lo que nosotros estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo, el conocimiento de nuestro Salvador, pues ¿de qué sirve? Podemos decir mucho amén. Es más, predicadores dicen, y la iglesia dice que amén, y todos repiten amén. Y muchos dicen, no dicen amén, a ver, yo quiero escuchar muchos amenes. Lo sacan de la persona y la persona llega a decir el amén en una forma que
superficial y sin el conocimiento de lo que es la palabra. Sí, porque yo lo que, bueno, a mí me ha pasado, como rebelde yo creo, ¿verdad? Pero, o sea, tú no puedes manipular a la persona. O sea, eso ya es una manipulación que estás haciendo. Así es. Pero también hay una cosa, la gente se deja manipular. Sí, no, ¿Y sabe sí, por qué? sí. Por falta de conocimiento. Ah, exactamente, sí. No, sí, eso sí, pero yo cuando así, o que levanten la mano, que siente, o que hagan esto, que le hagan otro, o sea, eso sí es una forma de manipular. Uh-huh. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que dice, lo que significa la palabra amén? Uh-huh. Ahora ya cada vez que digamos amén, tenemos que decirlo que con un sentido. Necesitamos decirlo que con un conocimiento. ¿Ok? Miren, vamos a verlo un poco más. Y esto es escudriñando las escrituras. Miren lo que la palabra amén significa. La palabra amén tiene en hebreo 3 letras. La primera es Aleph, la segunda es Mem y la tercera es Nun. La palabra Aleph es la inicial de Elohim. Elohim quiere decir Dios. Dios Elohim. La Mem es la inicial de Rey. Y la Nun es confiable o fiel. Cuando nosotros decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro Dios Rey es ¿qué? Confiable. Fiel. Es fiel. ¿Te leo el versículo? Léalo. Apocalipsis 3. Bueno, espérame. No, Para allá llegamos. Ya se me... Porque lo miré, dije 1, 2, 3, ahí está. Amén, Aleph, Mem, Nun, que significa Elohim es rey y es confiable y es fiel. Vamos a ver la palabra de Dios en Nehemías 8:6. Aquí lo tengo, puse todos los textos para poder ir un poco más rápido y no tomar mucho tiempo. En Nehemías 8:6, cuando la palabra de Dios menciona amén, el amén llevaba al pueblo de Dios a actuar. ¿Por qué? Porque cuando se dice amén, no es solamente escuchar y confirmar, sino que también es que aceptarlo para vivirlo. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Nehemías 8:6. Y miren el resultado de decir la palabra amén con un conocimiento. ¿A qué llevó al pueblo de Dios a hacer? Dice la palabra, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió ¿cómo? Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose ¿qué? A tierra. ¿Qué fue lo que llevó la certeza, la confianza y la fidelidad de escuchar la voz de Dios a través de un siervo que los llevó a ellos a hacer en sus vidas? Se humillaron y se arrepintieron, se entregaron sus vidas. O sea, aquí estaba no solamente diciendo el pueblo de Dios, dice, Dios es rey y es fiel y yo entrego mi vida a Él. ¿No es maravilloso? Cómo toda la palabra de Dios la está poniendo toda junta para darnos un mensaje que cada vez que decimos amén a Dios, decimos no solamente que Dios es rey y fiel y confiable, y por eso le entregamos nuestra vida a Él. ¿Ven cómo una palabra tiene mucho significado? Eso es escudriñar las escrituras. Ir más profundamente. Ahora, miren lo que dice en Primera de Crónicas 16:36. En Primera de Crónicas 16:36 dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo ¿qué? Amén. O sea, en pocas palabras estaba diciendo, Dios, Rey, en ti confío, a ti entrego ¿qué? Mi vida. Y alabó a Jehová. ¿Lo estamos entendiendo?
Cuando nosotros alabamos a Dios, lo alabamos ¿qué? Confiando plenamente en Él. O sea, muchos alaban a Dios, pero no confían en Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Y nosotros no nos dirigimos a Dios como ellos lo hacían, porque nosotros no hemos entendido lo que ellos ya sabían acerca de todo eso. Por eso nosotros adoramos al que entendemos y conocemos. Sí, Si no le conocemos, ¿cómo le vamos a adorar? Pues le vamos a adorar como, pues, nomás así. sin el conocimiento, ni la confianza, ni la certeza de que Él nos está hablando. Y cuando Él nos habla, entonces, ¿qué le decimos? Tú eres mi rey, en ti confío y te entrego, ¿qué? Mi vida. Eso significa el amén. Y si le seguimos escarbando, vamos a ver que la palabra amén, o sea, ahora que cada vez que digamos amén, no solamente es decir alabando al Señor y confiando en Él, sino que también entregando nuestra vida. Wow. Mire lo que dice Salmos 72:19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, ¿qué? Amén, amén. O sea, ¿qué decimos? Dios, Rey, fiel, a ti entrego mi vida. ¿Por qué? Porque no solamente me das tu amor y tu misericordia, sino que me das, ¿qué? Tu gloria, tu carácter. A veces la gente no quiere conocer a Dios, porque conocer a Dios lleva a la obediencia. Ese es el problema. El pueblo no lo quiso conocer a Dios cuando les habló, porque no querían dejar de pecar. Y conocer a Dios nos lleva a una acción de entregar nuestra vida a Él. Y mucha gente no quiere tener un compromiso. Quieren vivir como cabritos en el monte, saltando de un lado para aquí y un lado para allá. O como una mariposa que se posa en una flor y se va a otra, 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 pero nunca se queda donde está la verdad, donde está el conocimiento del Rey, que es Elohim, que es nuestro Dios, que es nuestro Creador. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. ¿Qué es el amén? Todavía va más profundo lo que Dante quería mencionarnos. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Fíjense lo que es el amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, ¿qué cosa? El amén. O sea, el amén es una persona. Una personalidad. Es una personalidad que identifica ¿a quién? Al Hijo de Dios. Ahí vienen las dos características que hablamos. Aquí está exactamente, Fiel y verdadero. el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, este principio de la creación de Dios muchos toman de que es creado, no. Cristo, el Hijo de Dios, fue engendrado, salió de la esencia, del carácter del Padre, y por eso se le llama también Dios, porque solamente hay un Dios. Por eso dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo, al quien tú has enviado. Pero dice que el testigo fiel, el amén, ¿es quién? El Hijo de Dios. Proverbios 8:22 está conectado con el capítulo. Dice, Jehová me poseía en el principio, y ya de antiguo, antes de sus obras. Está hablando del Hijo. Está hablando del Hijo, se lo conecta con Apocalipsis. Y nunca se conocieron. Y también lo confirma en Colosenses 1, versículo 15 y 17. Y también en Juan capítulo 1, versículo 13. O 1, 3. Por él fueron hechas todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas. Lo confirma. Ese es otro tema que en un futuro lo vamos a estudiar. Pero es bueno que veamos la conexión. ¿Por qué? Porque Él es el amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en Él, Él es nuestro testigo. ¿Por qué? Porque nos muestra su verdad a través de su palabra y confiamos plenamente en su palabra. Qué interesante cómo termina la Biblia. ¿Cuál es la última palabra de la Biblia? Amén. Amén.
Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:5. ¿Y de quién? De Yeshua, de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí nos identifica que el amén es quién. Yeshua, Jesucristo. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Quién es el amén? Es El mismo. el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Entonces, si estamos usando mal el amén, estamos quebrando uno de los mandamientos que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque ese es un atributo al nombre, Así es. la fidelidad. Así es. Ahora tenemos, cada vez que digamos amén, tenemos que tener este conocimiento afirmando lo que significa amén. El primogénito de los muertos quiere decir el primero que resucitó. Que resucitó. El soberano de los reyes de la tierra. Ahora, usted sabe que el testigo fiel, que es Yeshua, que es Jesucristo, y Él es el amén. Usted sabe que en Él y en el amén están todas las promesas. Todas las bendiciones que usted necesita y yo necesito están en Él. Yo no lo estoy diciendo, vamos a ver que la Biblia lo diga. Segunda de Corintios 1:20. ¿Qué dice? Porque todas las promesas de Dios son ¿en qué? En Él sí y en Él amén. ¿En quiénes? En el Padre y en el Hijo. Están todas sus promesas y todas sus bendiciones por nosotros a gloria de Dios. ¿No es maravilloso que la palabra de Dios se explica por sí sola? Pues ya ahorita la verdad hasta aquí entendí yo. Hasta aquí entendí. Porque decía, ¿qué? ¿Qué? Ajá. Cada vez que decimos amén, tenemos que tener la confianza plena de que Dios es fiel, verdadero, y que nosotros aceptamos su verdad. Y todas sus bendiciones y promesas están ¿en dónde? En el Padre y en el Hijo. ¿No lo dice ahí? Dios son en Él y sí. Y en el amén que acabamos de ver, que el amén es ¿quién? Yeshua, Jesucristo. Todas sus promesas están en Él. Todas. Amén, gloria a Dios. Ahora sí puedo decir amén, porque confío que Él es fiel y justo. Miren, esta cita lo podría haber dicho yo, pero la voy a leer. Dice, no tenemos que buscar en nuestros corazones esperando sentir una emoción de gozo como evidencia de nuestra aceptación ante el cielo. Pero debemos tomar las promesas de Dios y decir son mías. Usted sabe que el mundo se rige en las emociones. Incluso los cristianos llaman a la emoción primero antes de la evidencia bíblica. ¿Sí me están siguiendo? Pero esto es ya conociendo. Porque si una persona lee eso y no conoce, ¿de qué va a estar hablando? Ahora, el diablo usa las emociones para desviar a la gente. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, que es del Hijo, entonces nosotros no estamos esperando emociones, porque las emociones, ¿cómo es? Como una ola que van para arriba y para abajo. Hoy día estamos contentos, mañana estamos tristes, mañana estamos preocupados, el otro día estamos gozosos, pero no, que las emociones las usa el diablo. Dios usa la evidencia, la prueba que Él nos da en sus promesas y en su palabra. Por eso cuando decimos amén, confiamos plenamente en Él y en su palabra. Cuando nosotros venimos a ser unos cristianos superficiales, pues estamos ¿qué? Ahí arribita. Viene un viento, viene una tormenta y si estamos arribita, ¿qué sucede? Pues se lo lleva como una hoja.
Pero cuando estamos arraigados, como un árbol frondoso, viene tormenta, viene vientos, y un árbol que está bien cimentado en sus raíces, ¿qué le No sucede? mueve nada. Nada. Permanece. Hay palmeras que vienen en huracanes y no las rompe. Se doblan, casi pegan en el piso y cuando se va el viento no se van a enderezar. ¿Por qué? Ahí quedaron en su lugar. Todas chuecas, todas golpeadas por los desastres, por todo lo que sucede, así como nosotros. Sí. Las enfermedades, los problemas, todas las cosas, es lo mismo. Sí. Si permanecemos, por eso dice, todas las cosas son para bien. Eso es cuanto al propósito de Dios, o sea, en uno. Cuando uno permanece, todo lo que está pasando es para bien. Así es. Siempre relacionamos la palabra amén con qué acción. Con la oración. Con la oración. ¿Cierto o no? Entonces, el orar tiene un mayor significado que también resalta lo que significa amén. Orar en el nombre de Yeshua, de Cristo, significa mucho. Significa que hemos de aceptar, ¿qué cosa? Su carácter. Manifestar su espíritu y realizar sus obras. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente cuando decimos amén. Lo decimos que confiamos plenamente en Él, que Él es Dios, Rey, y confiamos plenamente en Él. Y porque yo confío plenamente en Él, yo entrego mi vida a Él. Y vivo lo que Él quiere que yo viva. Recibiendo las promesas del Padre y del amén, el testigo fiel, que es Yeshua, Jesucristo mismo. Y sigue diciendo, la promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice que guardad mis mandamientos, que es Juan 14, versículo 15. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. ¿Obedeciéndole qué? Su palabra. Confiando plenamente que Él es nuestro Dios, Rey, que es fiel, que podemos confiar en Él y que por eso entregamos nuestra vida a Él y caminamos junto con Él todos los días de nuestra vida, confiando plenamente en que en su promesa, en su palabra. Eso significa amén. Dios Rey confiable, Dios Rey fiel. ¿No? Así es. Entonces, cada vez que decimos de aquí en adelante amén, vamos a saber de que no es solamente confiar en Él, sino que también es que entregarnos a Él. Podemos decir de aquí para afuera, como dijo, de labios me honran. Ajá. O sea, yo puedo decir hoy día, hermanos, necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Y usted dice, amén. Y sale de aquí y los quebranta todos. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que no confió plenamente en ¿qué? En la palabra de Dios. Son mentiras. O sea, no está confiando en todas sus promesas y en todas sus bendiciones, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo te daré el poder para que tú me obedezcas, yo te guiaré, tú caminarás conmigo, yo te llevaré en mis brazos, yo te traeré a mí mismo. Entonces, cuando entonces nosotros confiamos en Él, podemos decir amén de la palabra, pero tenemos que, ¿qué cosa? Actuar conforme a lo que estamos diciendo, eso es verdadero. Eso significa amén. Gloria a Dios. Así que cuando respondemos amén, estamos aludiendo a que creemos con certeza lo que se está diciendo Con razón, ahora de la entiendo palabra de Dios. Cuando alguien estaba predicando y decían amén, amén, y yo, pues de qué voy a decir amén. Si no veo nada que tenga por qué decir Sí. amén. Que amerita. O sea, dices tú, ¿por qué voy a decir amén? De eso, lo que está, o sea,
Eso es caer en el emocionalismo, como lo que están haciendo. Por eso mucha gente no pone cuidado. De todo es amén, esto, amén. No. No, y eso es caer en una repetición vana, como dice la palabra de Dios. Evitad, ¿qué cosa? Las repeticiones vanas. Porque muchos repiten que como periquitos. ¿Por qué? Porque ha sido una costumbre. Pero ahora que nosotros sabemos esto, cuando vemos que el Dios nos está hablando a nosotros, digamos amén, con una certeza de que Él nos dará su bendición y que nosotros obedeceremos su palabra. Porque mire, yo lo que yo entendía por mucho tiempo es que el amén sea así sea. Y ahí me quedaba. Yo también. Ahí me quedé. Pero la raíz del amén, ¿qué fue lo que miramos? Amén es que Dios, Rey, confiable, fiel. Pero, ¿se acuerdan cómo era? Amén, Amán, y luego era ¿qué? Melech y Emuná. Y que todo eso significaba que no solamente tener fe, tener la certeza, tener la seguridad, tener la confianza de que Él cumple todas sus promesas. Aquí un versículo en Mateo 6 dice, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Y pues está ampliado, pero sí es cierto, por la palabrería, por lo que dices, Dios te va a oír, no, es lo mismo. Tienes que obedecer, tiene que ir acompañado la alabanza con la obediencia, no nomás alabar y alabar y alabar y no obedeces nada. Porque el amén es como una alabanza a Dios, pero dando certeza de que Él me habló a mí. Y que lo que estoy escuchando, ahora yo lo pongo en práctica. Bien, claro. Y Él derrama sus promesas. Todas sus promesas están en el Padre y en el Hijo, que es el amén. Wow. Wow, que no y entendía. acuérdate que como está en la Odisea, este mensaje es para los últimos días. Para los últimos días. Más que todo, porque está en la última iglesia de este mundo. La iglesia de juicio, la que está en juicio. Wow. La iglesia debe de aprender a reverenciar y, ¿verdad?, darle la honra al Señor como se merece. Adorar con conocimiento. Sí, porque nosotros nomás... No con tradiciones. Ajá. Porque ese es el problema. Muchos cristianos adoran por tradición, pero no por conocimiento. Sí, es cierto. Y muchos, y de todas las religiones, ¿eh? Esto es en todas las religiones. Por eso el pueblo de Dios al final va a hacerse uno. Un pueblo. No una iglesia. No una iglesia, no una denominación. Un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Y ese pueblo es el que va a estar en el tiempo del fin. Porque esa promesa que le dio a Abraham, dice, en ti se cumplirá esta promesa. Eso llega hasta la eternidad. Dios es maravilloso. Pongámonos aprendamos más de Él. Dios es maravilloso. Sí. Sí, Y yo lo soy, claro que es maravilloso. Amén. Diga qué bueno. Grandioso, misericordioso, es todo. Amén, gloria a Dios. Para mí, yo respeto. ¿Por qué? Porque cuando viene a ser una realidad, pues Sí. sale el dar una certeza de que Él es nuestro Dios. Ujú. Vamos a orar. Amén. Amén. Te digo que no. Ahora el amén. Ahora ya sabemos. Ya lo sabemos. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu misericordia. Señor, en esta hora síguenos acompañándonos en este tu día y que este día sea lleno de bendiciones, como tú lo has así prometido, Señor. Gracias por todo y ahora lo que vamos a participar, tú bendícelo para que sea una bendición también para nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén.